Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Feliz año. Feliz año para ti, los tuyos, para todos nuestros oyentes también, ¿no? En este inicio de 2026, esperando que se cumplan todos los deseos de nuestros oyentes, ¿no, Javier? Sobre todo eso, los nuestros, nosotros deseamos poco y mal, Enrique, probablemente. Ya. Pero que los de nuestros oyentes, que es lo más importante que tenemos, todos se cumplan, ¿no? Hombre. Es como brindis de presentador de gala de Nochevieja, ¿verdad? Eso. Hombre, todos, yo no pongo la mano en el fuego. O sea, que se cumplan todos los deseos de nuestros oyentes siempre y cuando se ajusten a los derechos humanos, ¿no? Básicos, fundamentales, ¿no? Bueno, perdona por partir de la base de que no tenemos oyentes genocidas o cosas así. Bueno, es que a mí me escribe mucho, entonces quizá tenga... has leído cosas que Claro. dices, a lo mejor a este que no se le cumplan todos sus deseos. Que no me pillen los dedos con esto, no me pillen los dedos, Javier. No sé si tú eres muy de pedir deseos de Año Nuevo. No. Ni propósitos, ni deseos, ¿no? Nada, cero. Odio estas recapitulaciones autocelebratorias que se producen en estos días a modo de auto-homenaje, ¿no? En las redes sociales. Este año aprendí a ser fuerte, resiliente y valiente. Y un montón de golpes en el pecho, los balances, todas estas historias a mí Ya. te soy sincero, me aburren un poco. Y es verdad que también en cuanto a lo de pedir, ¿no? Cosas que se cumplan, deseos, está como muy ceñido al clásico salud, ¿no? Dinero, amor. O sea, nadie pide 2026, ojalá mejore el juego aéreo. O sea, nadie pide juego aéreo, ¿no? O primer pase, o controles orientados, como, ¿no? No sé, la gente... Ni siquiera detalles, Enrique, detalles. Que sabemos que es... Sí, no lo sé. No sé, Javier, tú... Pero bueno, en clave futbolística igual sí que pides algo para tu equipo, ¿no? O habrá futbolistas pidiendo, ¿no? A ver si el 2026 me va un poco mejor. Teniendo en cuenta que el 31 de diciembre, el último día del año, en mi equipo se lesiona Mbappé para un esguince de rodilla y luego casi le da un jamacuco al pobre Roberto Carlos, no está siendo el mejor año de salud para mi equipo ni de rendimiento, pero bueno. Lo que te quería hablar yo a ti, Enrique, a propósito de estas cosas que uno siempre se propone mejorar, evolucionar, ¿no? Ver una versión mejor de sí mismo y de los demás. Te quería hablar de esos jugadores que a lo mejor, por diversos factores, no hemos visto esta temporada en su mejor versión. Puede ser por falta de encaje en el equipo, por baja forma, por una mezcla de ambas, o en el peor de los casos, a veces ocurre que es directamente por lesiones, ¿no? Yo te quería hablar de esos jugadores y quería que tú también me dijeras esos jugadores que tú quieres que den una mejor versión en este año, que te apetezca a ti verles, ¿no? Brillando más, dando más de qué hablar, apareciendo y comentándolo aquí conmigo. ¿Quiénes son esos jugadores, Enrique, que a ti por ahora, entre comillas, te han podido decepcionar un poco y quieres ver ahora algo mejor de ellos? A ver, aquí yo, como en casi todo en la vida, tengo cierta influencia de las ligas fantasy, ¿vale? Y en este caso... Es que no juego a eso, ¿no? Entonces, ya, claro, no tengo... Pero, sí. Claro, te puedes imaginar que, claro, tú en verano empiezas a fichar jugadores que tú esperas, ¿no? Que se vayan a revalorizar, ¿no? Que vayan a ser luego futbolistas importantes en sus equipos, ¿no? Entonces, en una de las múltiples ligas en las que juego, por ejemplo,
Bueno, te voy a decir 2 casos de futbolistas que me ha ocurrido esto. Uno de ellos es Ferran Jutgla, Del Celta. que llegó al Celta este verano. Que venía de jugar muy bien en el Brujas y todo esto. Sí, estuvo 3 temporadas, me parece, en el Brujas después de irrumpir en el Barça. Que además tiene una carrera muy molona, ¿no? Jugó en el San Andreu, bueno, luego pasó por el Español. Y bueno, el caso es que me gusta Ferran Jutgla, y yo pensaba un equipo como el Celta, que juega, ¿no? De manera ofensiva, ¿no? Muy dinámica, y puede encajar. A mí me parecía el fichaje perfecto. Un equipo al alza, ¿no? Sí, un equipo quizá más bonito que bueno aún, ¿no? Pero en el que yo pensaba que podía encajar, y realmente creo que marcó en Pamplona un golazo, marcó 2, uno de ellos golazo, y muy poquito de Ferran Jutgla, al que ya vendí en Bivenger y perdí un poquito la fe, pero me gustaría que en 2026, no sé, porque yo lo veía... Sí. O sea, es muy delantero de cositas, de detalles que me encantan, ¿no? De controles, definiciones que no te esperas. Y había tenido una buena temporada en Champions hace no tanto, en un Brujas que además también últimamente es de esos equipos que han ido jugando mejor y mejor, y yo recuerdo que fue un poco revelación de la Champions hace un par de años o algo así, o el año pasado incluso. Y creo que hay varios jugadores de este tipo, Enrique, que tú dices que son a priori una inversión que casi podrías decir que segura o ilusionante al principio de temporada en un equipo que va hacia arriba, y que quizá eso es lo que es incluso a veces... Tengo varios jugadores de estos que lo que quizá está debajo es que cada vez es más complicado jugar en según qué equipos. Que no basta con ser bueno, que además es que los minutos están muy caros en ciertos equipos que van hacia arriba, porque hay varios casos de estos, de equipos que van bien y algunos jugadores que a priori tendrían que ir bien también y no. Por ejemplo, a mí se me ocurre Terrats, que en el Español era un fichaje muy ilusionante porque era él volver al equipo de su casa, ¿no? De que él era socio desde pequeño, había despertado mucha ilusión tras unas temporadas muy divertidas en el Villarreal. Me acuerdo que irrumpió, ¿no? De cedido del Girona, se lo quedaron. Luego estuvo en el Getafe jugando media temporada y fue como un poco fichaje revelación, por así decir. Y llegaba al Español, que el Español está haciendo un temporadón increíble, y él, sin embargo, por lo que sea, brilla muy poco. Ha jugado relativamente escasos minutos, y que dice que pues jugar en el equipo de Manolo pues está caro y está complicado, y muchos jugadores con muchos compañeros están rindiendo fenomenal, y él, por lo que sea, no ha logrado encajar. Sí, es que a veces es cuanto más perfecto parece todo, sí, más se tuerce, ¿no? Más se complica después, ¿no? Porque no sé si hay un componente emocional a veces ahí que puede influir, o que simplemente pues está esperando su momento en la temporada, ¿no? Terrats, que como dices, sobre todo en el Getafe rindió muy bien. O sea, claro, también es verdad que Bordalás exprime a casi cualquiera, ¿no? Pero sí. Mira, hablando, jugadores que también pasaron por el Girona y por el Villarreal, Javier. Alex Baena, yo le tengo en tan alta estima como futbolista. O sea, a mí me parece un futbolista increíble, que me ha sabido a poco el primer semestre en el Atlético de Madrid. Es verdad que ha tenido problemas físicos, ¿no? Tuvo operación de apendicitis, tuvo mala suerte, también se lesionó. O sea, se lesionó de muscular algo un par de semanas y encadenó con una apendicitis, que además tú y yo ya sabemos aquí, nuestros oyentes, que tú tienes esa teoría de que la apendicitis es una operación que a muchos jugadores les ha estancado demasiado la carrera. El caso de Raúl, el caso de Isco, ¿no? Sí, con poca base científica, ¿no? Porque igual han operado base científica, a 5.000 futbolistas, ¿no? Pero
una buena magufada, pero aquí estamos para estas teorías de la conspiración también. Ojo con la apendicitis. Ojo con la apendicitis. Sí. Pero sí, Baena, digamos, está dentro de ese grupúsculo de jugadores que no hemos podido quizá ver en su mejor versión o demasiado por lesiones. Aquí meto a Isco, por supuesto, ¿no? No tanto como Isco, no como fichaje, pero que ha habido Cardoso también del Atlético de Madrid, Yángel Herrera en la Real Sociedad, incluso Trent, ¿no? En el Real Madrid, que ha tenido 2 lesiones ciertamente parones largos para un jugador que no se lesionaba tanto en el Liverpool y que, pues no, a Trent Alexander-Arnold hemos visto una versión suya absolutamente minúscula, ¿no? Ojo con la apendicitis, ¿no? Con los esguinces de tobillo mal curados, con el hombro también, ¿no? Sí, el hombro es muy... El hombro, si no se te opera, es muy, muy traicionero. Sí. Y con mi madre siempre con tener el calcetín mojado de la lluvia, eso es gravísimo, eso es letal. Sí. Bueno, pues consejos médicos de siempre. No sé. Hombre, luego, hablando de decepciones, ¿no? Va esto. A ver, es verdad que en mi caso es difícil que algo me decepcione porque he aprendido a no esperar mucho de nada, ¿no? De nadie en la vida. Cuanto más bajo tienes el nivel de exigencia, más difícil es que te decepcione algo. Pero sí he de decir que me ha decepcionado un poco Hausen en sus primeros meses de esta temporada, porque con él sí que cuando estaba jugando en la Premier muy bien, gracias a Iraola quizá, pero ¿recuerdas cuando debutó con España, por ejemplo? Sí. Que fue un impacto de decir, ostras, cómo mueve la pelota. Países Bajos, precisamente. Qué personalidad, cómo mueve la pelota, ¿no? Con qué confianza. Y ya empecé a sospechar, ¿recuerdas en el Mundial de Clubes? Que estaba jugando muy bien, pero tiene como unas micro desconexiones a veces, ¿no? Sí. No sé si es exceso de confianza o que va un poco sobrado, no lo sé, o que le cuesta, ¿no? Mantener ese nivel de atención. Ese penalti y expulsión que tuvo casi después de un saque de centro en el último minuto, penúltimo minuto contra el Dortmund, creo que fue, que casi empatan al final. Y esas desconexiones las está teniendo con bastante frecuencia en la liga, ¿no? Que por una cosa u otra no termina de consolidarse. No sé si también influye que el Real Madrid colectivamente esté hecho unos zorros, pero claro, ahí estoy sufriendo eso de haber tenido una alta expectativa que no aprendo, Javier, no aprendo. Te ilusionas con alguien y entonces es más fácil que te decepcione. Y no estoy hablando de fútbol solo en esto. Sí, no, totalmente de acuerdo. Era otro que tenía anotado porque, aparte, puede tener estas desconexiones de las que tú hablas, que totalmente cierto y cada vez son mayores, pero creo que ha habido momentos en los que no hemos visto ya ni siquiera esa salida de balón, que se le ponía como si fuera casi cross para poder sacar la jugada. Le he visto dudando de todo. Y luego también ha habido momentos en los que ha perdido carreras contra jugadores que debería haber superado o batido por fuerza, por velocidad. Y creo que además, así como por ejemplo carreras, creo que a lo mejor ha tenido también algún valle, algún momento, pero creo que ha dado un poco de solidez. Y creo que era lo que el Madrid necesitaba, era empezar a tener, o lo que le mostró muy al principio de temporada, más solidez atrás para empezar a construir más adelante, ¿no? Y Hausen no está dando eso y está siendo para mí, bastante decepcionante y es uno de estos jugadores que esperamos ver mejor de ahora en adelante. Otro jugador que yo tengo aquí apuntado en mayúsculas, que seguro que tú no vas a nombrar porque estás en estado de negación o no lo admitirás, tu querido, idolatrado, admirado Rorro Riquelme en el Betis. No, pero a ver, no ha jugado mal los ratos que ha estado Riquelme. Lo que pasa es que
Entrenando, dices, no, ¿no? Porque yo apenas le he visto. Está caro, está muy caro jugar en el Betis. Quizá ahora si sale Lo Celso, que comentan, si Abde vuelve cansado ¿no? de la Africopa, pues lo vemos un poco más a Rodrigo Riquelme, que es verdad que ya llega a un punto de su carrera en el que corre el riesgo de quedarse o ¿no? En un sí pero no, en el típico jugador que juega unos ratitos y ya está. No sé, pero quiero decir, yo los ratos que lo he visto, no, es verdad que sobre todo en Copa, en competición europea también, ¿no? En Europa League que he marcado, pero claro, es verdad que es un poco, quizás sea una metáfora de Rodrigo Riquelme, ¿no? Porque tú miras y dices, Rodrigo Riquelme, bueno, ha metido 6 goles en la primera parte de la temporada, pero 2 de ellos los marcó al Palma del Río, en Copa del Rey. Paloma del Río. Palma del Río. Ojalá lo hubiera, ¿no? Paloma del Río vestida de portero. Me la he imaginado así, vestida como cuando Sergi Mas se vestía de Monchi en Ataque, ¿no? A Paloma del Río. Y mira, los otros 3 goles a Torrente, al brazo tonto de la ley, ¿no? Al Torrent, al equipo de Valencia, en Copa también. Entonces, claro, dices, bueno, le metió un gol al Dinamo de Zagreb, el resumen de la temporada de Rodrigo Riquelme, que yo insisto, no me bajo del barco de Rodrigo Riquelme todavía. Pero es que... No, claro, sí. Por eso, que son jugadores que queremos ver mejor. Otro jugador que creo que entra dentro de esta categoría y que podría ser casi primo hermano de Riquelme por varios factores que tú acabas de mencionar y analizar, para mí es Pablo Torre. Que Pablo Torre es un jugador que en el Racing, los ratos que le veía, me parecía un jugador interesantísimo. Me dolió que fichara por el Barça porque el Madrid también le quería. Y entre que en el Barça ha tenido pocas oportunidades, en el Girona jugó poco, luego volvió, jugó muy poco el año pasado, y ahora en el Mallorca tampoco está, creo, logrando encontrar su sitio, y lo que le he visto no acaba de ser este jugador que yo esperaba que se impusiera en primera división o que fuera un nombre de estos ilusionantes, que incluso pudiera sonar a estas alturas para poder estar en una lista preliminar del Mundial. Y no está teniendo ese protagonismo ni teniendo ese juego alegre o ilusionante de un fichaje que era una apuesta en Mallorca, pues también que como también fue como antes hemos dicho de Terrats, o como fue la de hace un par de años de Darder por el Mallorca, ¿no? Sí. Que puede ser líder de un proyecto, le das la manija, le das el que sea como el líder de tu 11 y no está. Muchas veces ha sido suplente, de hecho. Es que es un perfil de jugador que es que esto a veces se tiene poco en cuenta, ¿no? A la hora de elegir destino. No sé si es el mejor sitio para un futbolista como Pablo Torre, ¿no? Con el Mallorca, aunque Arrasate está intentando cambiar un poquito. Darder le costó y siendo un futbolista mucho más veterano cuando llegó. También hemos visto Jan Virgili, que es un jugador con un talento increíble que tuvo un aterrizaje muy llamativo y también le está costando en el Mallorca. No sé si ves Pablo Torre, por ejemplo, en el Celta, también lo visualizo más, ¿no? Me lo imagino más jugando bien. Que hay clubes que yo como representante priorizaría eso. O sea, ¿cómo va a jugar este equipo? ¿Se ajusta a lo que necesita mi futbolista, ¿no? Y luego hay clubes que a los que yo, por ejemplo, como representante, les diría, piénsatelo mucho si quieres ir a ese club. Porque hay clubes que no venden. Luego hay muchos clubes que saben comprar, pero que luego no venden. Y estoy pensando, por ejemplo, en el Rayo Vallecano. O sea, el Rayo Vallecano es un club que ficha bastante bien, pero no vende. O sea, no hace grandes ventas. Prefiere a lo mejor retener jugadores. No había caído en eso, sí. Tipo Isi, ¿no? Tipo Álvaro García,
que a lo mejor podrían haber sacado un dinero por ellos, pero no sé, es que esto me lo dijo un agente de jugadores, realmente, que ese tipo que él tenía muy en cuenta esas cosas, ¿no? Y Sí, que Álvaro García, que es un otro día, ¿no? Se convirtió en el jugador que más... No sé si fue el jugador que más goles ha marcado en el Rayo Vallecano ya. O una cosa así muy, muy bestia en primera división. claro, puede ser, porque es que tiene 33 años Álvaro García ya, ¿no? Que vamos a ser un jugador Sí, en octubre de 2025 Álvaro García ya es el máximo goleador del Rayo en primera. Es su octava temporada, ¿no? Y de hecho 2 de ellas las jugó en segunda división, ¿no? Lleva 5 temporadas el Rayo seguidas en primera y creo que si se mantiene este año es la racha más larga en primera división del Rayo. ¿Qué te parece? Pero quiero decir que es un jugador que igual hace 3-4 años hubiese tenido bastante mercado, ¿no? Por la edad y por cómo estaba jugando, y ahora ya no tanto, o ya sin el tanto, ¿no? Y el caso de Isi es parecido, que Isi tiene 31 años ya, y no sé. Sí, incluso de Frutos, que es un jugador que pues internacional ya, que tiene mucho mérito conseguirlo con el Rayo, y lleva 3 temporadas y tampoco suena mucho como posible fichaje de invierno de ningún... Bueno, ahora se ha lesionado un poco, pero que no suena mucho de que la gente va a poner la morterada por de Frutos. Pues sí, es una buena, la verdad, una buena... Eso tiene una parte... eso tiene una parte... No había reparado nunca en eso. Eso tiene una parte buena, porque consolidas un poco el proyecto, tienes un bloque de jugadores que se van comprometiendo, pero luego también hay cierto límite de crecimiento para este tipo de club, ¿no? Si no afronta determinadas ventas. Está Leyen, que ya pasa de los 30 mucho tiempo, Unai López, ¿no? Ese tipo de jugadores, Patecís incluso. Sí. Y que hay jugadores que, pues como, por ejemplo, el propio Isi Palazón, que lo has nombrado, que hace poco dijo que no estaba pasando un buen momento, ¿no? Que estaba teniendo una mala temporada, un momento así un poco... pues eso, que no se encontraba, y pues sí, hay momentos de valle con estos jugadores, ¿no? Es inevitable. Sí, incluso los que se han ido, yo creo que Comesaña se fue libre, por ejemplo, al Villarreal, ¿no? Que claro, ni siquiera... Sí, si quieres irte del Rayo, tienes que acabar contrato, ¿no? No hay escapatoria, es como el derecho de retención, ¿no? Como un club del final de los 70, principios de los 80 en España. Pero sí, Javier, no sé, ¿más decepciones sí. Sí, no tanto en fichajes, sino a lo mejor segundas temporadas, ¿no? Que también a veces ocurre que son... o que después de un gran éxito, pues es difícil a veces mantener el nivel, el listón. Bueno, es que mantenerse en primera y en equipos importantes es muy complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, Marc Casado es un jugador que tuvo una irrupción el año pasado increíble. Durante la baja de Jong era un baluarte insustituible de Flick, y poco a poco fue perdiendo el sitio, y ahora pues un jugador más residual, ¿no? Y parecía lo contrario. Sí, solo en Casado, por lo menos tiene el consuelo de protagonizar el chiste de la Navidad de Manuel Marsol. Y no es segunda temporada, pero a mí me escama un poco el caso de Javi Guerra. Javi Guerra, que es verdad que irrumpió muy joven por necesidades del Valencia, que aún tiene 22 años, pero es que me parece un chico con todas las condiciones del mundo para jugar, o sea, físicas, técnicas, que estuvo muy de cerca. Cabeza también, Sí. me han hablado muy bien de él, de que es un chico pues que es está bastante centrado, que es un tío serio. Me han hablado bien de él en eso. Sí, pero que estuvo muy cerca de ir al Atlético de Madrid en un momento. Muy cerca. Que de hecho el próximo partido que juegue en Primera División es el partido número 100, con 22 años de Javier Guerra en Primera.
Y pues también espero a ver si en 2026 reconduce un poco su trayectoria, porque también lo he fichado por si acaso en Wenger en alguna liga. Desde aquí le quiero hacer un llamamiento, por favor, Javi Guerra. También de un poco... No es tampoco su segunda temporada, ni mucho menos, pero Ollán Sanzet en el Athletic Club de Bilbao creo que no está siendo en general tampoco un buen año, ¿no? Del Athletic por muchos motivos, pero Ollán Sanzet, que es un jugador de estos que te sientas y disfrutas viéndole un poco, que es un jugador de los que da lustre a la liga por su calidad, por su personalidad, por su forma de un poco distinta a veces de entender el juego de delantero. Pues está teniendo una temporada atípica, ¿no? Rara, extraña, incluso con momentos muy bajos de forma, incluso anímicos, ¿no? Entonces sí, queremos una versión mejor de Sánchez, más divertida, ¿no? Más brillante. Es que además Ollán Sánchez es el típico caso en el que, como tú has hecho con Rodrigo Riquelme, ahora conmigo, ¿no? Que en estas fechas que hay mucha cena, mucho reencuentro por Navidad, algún amigo te echa en cara, ¿no? Con lo que te gustaba Ollán Sánchez, ¿no? Sí. Es que es un poco Benzema en todo. A veces perdona, a lo mejor si esto te suena, que he notado tu silencio al otro lado, como de casi de blasfemia, ¿no? Por comparar a Benzema con algún otro humano. Pero tiene algo de eso, ¿no? De jugadores controvertidos, de jugadores que hay que defender, jugadores de culto, un poco. Al que comparaban con Benzema, incluso decían internamente en el vestuario de Athletic, era Guruceta, al delantero. Que bueno. También. Pero quiero decir que ahora que venga y te diga, no te gustaba tanto Ollán Sánchez, ¿no? O quien sea, pues yo que estoy muy curtido en esto, ¿no? Pues quizá podría dar algún consejito para ganar discusiones, porque he comprobado algo últimamente que siempre funciona, Javier. ¿Qué? Cuéntame, estoy deseando saber cuál es la... Pues inventarte cosas. Inventarte cosas. Antaño quizá te podías inventar partidos, ¿no? Momentos que hubiera protagonizado el futbolista en cuestión, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Si quieres criticar a uno, también te inventas pues una pérdida de balón que hizo en un partido contra el Burgos o lo que sea. Pero ahora hay algo que reviste de autoridad cualquier argumento que des sobre un futbolista, que es el dato, los datos. O sea, los fríos datos. Sí, los fríos datos y los invent datos, ¿no? O sea, porque tú estás discutiendo en una cena, lo que sea, sobre Camavinga, por ejemplo, y tú dices, no, pero es que tú dices muy seriamente, ¿no? O sea, tú miras las métricas de Camavinga y es el tercero de la liga en recuperación tras pérdida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en ese momento nadie lo va a chequear, o sea, nadie va a comprobar eso. Tú tienes que decir muy serio, muy convencido, este tipo de datos, ¿no? En recuperaciones por minuto es el segundo de las grandes ligas europeas, Camavinga, ¿no? Y tú lo dices muy serio. Y eso va revistiendo de autoridad todo lo que tú dices y he comprobado que funciona bastante. Yo creo, por ejemplo, en esto también tienes que lanzar algo. Si hay alguien que duda del rendimiento de un jugador, tienes que, con una media mueca, una media sonrisa, decir, ¿antes o después de la operación de apendicitis? Y ya está. Sí, también, ¿no? Pero luego a lo mejor también funciona un poco cuando se une un jugador que tú confiabas mucho en él, ¿no? Cristian Volpato, por ejemplo, que por cierto ha vuelto a la Serie A con el Sassuolo y juega bastante, pero bueno, quizá no sea el nuevo Messi, ¿no? Dices, ahí algo ha tenido que pasar que nos enteraremos dentro de 20 años, irá a un podcast y contará pues que tuvo algún problema. Y haces este gesto con el dedo índice hacia arriba,
¿sabes? Dices, como altas esferas. Dices, Sí, esto... No, incluso Si no ha triunfado es porque no han querido. Y incluso es así el gesto este. te colocas así un poco las gafas, ¿no? Un poco ajusta las gafas a tu rostro. Sí, sí. Pero para dejar claro que si al final no ha sido lo que tú decías, no es porque tú no tengas ni puta idea de fútbol, ¿no? O sea, porque tenía todas las condiciones, tuviste que tenía todo, y que algo ha pasado ahí, ¿no? Algo ha pasado ahí, que le ha dejado la novia, no se sabe, ¿no? Estas cosas que son cosas que no puedes controlar dices, como ojeador, ¿no? Oye, dices, ¿qué vacuna se puso después del COVID? Sí. Que no diré marcas para no causar un terremoto en la bolsa, ¿no? Si lo saco aquí. Pero bueno, esto puedo desarrollar quizá, ¿no? Los consejos para ganar discusiones futboleras un día. Sí, que es sembrar de dudas, ¿no? Y embarrar el campo para que se vuelva impracticable. O sea, ¿no? Esa es antes que admitir un error, cualquier Exacto. cosa, ¿no? O sea, le metió 3 goles a Paloma del Río, ¿no? A Julia Luna. Y... No, lo has hecho muy bien porque has dicho lleva 7 goles Riquelme desde que llegó al Betis. Y me has callado la boca en un momento. Y digo, ¿cómo que lleva 7 goles Riquelme? Y claro, luego escarbas un poco y te das cuenta de que me lo has hecho a mí mismo. O sea, me lo has hecho a mí en el partido contra la droga, Mateo 4, ¿no? En el partido contra los youtubers cojos. Sí, Javier, pero a ver, estamos pidiendo mucho a 2026, Javier. Quizás sin tener en cuenta que el final de 2025 ha sido apoteósico. ¿Tú crees? Lo calificarías de apoteósico. ¿En qué sentido? En mi caso, sí. O sea, ¿sabes cuál fue mi último partido de 2025? Uno, todo apunta o Premier o Africopa. La respuesta creo que con sentido común sería Premier, ¿no? La previsible. Pero vas a decirme algo de la Africopa a un partido molón. Sí, ¿no? Africopa. O sea, este es el tercer día que no veo partidos de fútbol, ¿eh? También hay que decirlo, porque he estado muy ocupado con asuntos familiares. Pero vi un apasionante Marruecos-Zambia de la Africopa. Y como a ti te gusta decir, fui buscando cobre y encontré oro. Que por cierto, Marruecos tiene un equipazo. O sea, cada día que pasa de la eliminación de España en el Mundial anterior contra Marruecos, más argumentos hay, ¿no? Para asumirla, para encajarla, porque tiene un equipazo. Pero el gran protagonista del partido para mí fue un jugador de Zambia, Javier. Un jugador de Zambia llamado Matthews Banda, se llama Banda, de apellido, que jugaba en la banda y sacaba de banda. Sacaba muy bien de banda. Matthews Banda, un saque muy potente. Yo dije, da gusto cuando encontramos coherencia en el mundo con Banda. Esto es lo típico que dices, no voy a tuitearlo porque me da vergüenza ajena. Y lo tuiteas, por favor, nos conocemos. Y luego tiene 8.000 me gustas y esas cosas. Y contestaciones tan brillantes como lo que me dijo Tito Rubens. Tito Rubens me dijo, si Declan Rice diera una asistencia a Banda, sería arroz a Banda. Qué bonito, ¿eh? Entonces ya con esto 2025 terminó en mí todo lo alto, y ahora ¿qué puede hacer 2026? Fuiste a por cobre y volviste con coltán, ¿no? Con coltán, sí. De la África, de la Copa África. Es que Enrique. Como tenemos oyentes muy, muy inteligentes, me dijeron que es que Banda es un apellido muy, muy popular en Zambia. Creo que es el tercer apellido más usado, ¿no? Con más nombre, con más registros en Zambia. No sé hablar ya, Javier. Y es que lo de los nombres en Zambia, o sea, de hecho, Banda ni siquiera es el mejor futbolista de Zambia. De hecho, está Barbara Banda, que es una delantera
de Zambia, que también hacía boxeo, luego se decantó por el fútbol, jugó en Logroño, en la primera división española en Logroño, después se fue a jugar a China y ahora juega en la liga estadounidense. Bambra, de esta pequeña biografía, te diré que es que lo de los nombres en Zambia es increíble. O sea, he leído un artículo de la BBC, que lo digo no porque le dé mucha autoridad a la BBC, sino porque así me cubro las espaldas si es mentira, ¿no? Pero es un artículo de 2017 de BBC Mundo, en el que, ¿sabes qué tipo de nombres ponen en Zambia? O sea, lo suele poner el abuelo, ¿vale? Lo pone el abuelo y depende de cómo le pille al abuelo, ¿no? Aquí explica un testimonio que dice, es el abuelo o el jefe, digamos, de la familia, que dice, a veces el jefe quiere castigar a la familia, o sea, que no le va bien tener un nieto, ¿no? Que dice, yo ahora ya me iba a dedicar a mis labores, ¿no? Y ahora tendré que cuidar al chiquillo y yo ya me iba a ir haciendo viajes por y le llama inoportuno. O algo así. El incenso de Zambia, y le llama, bueno, esto ocurre especialmente en las zonas rurales, y pone varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un hombre que registraba este reportaje era Mulangani, que, ¿sabes qué significa Mulangani? No. El que debe ser castigado, por ejemplo, el que debe ser castigado. Pero también este periodista viajero dijo, conocía a Chilumba, que significa la tumba de mi hermano. Esto es muy duro, ¿eh? A Balaudje, que significa me comerán, va empeorando. Soca, que significa mala suerte. O Chakufwa, que ya directamente está muerto. Esto es decir, que te llamen banda es de lo mejor que te puede pasar en Zambia. Y lo mejor, dice aquí, que le presentaron a un niño de 9 años llamado Komasi, que significa mátalo, y a su hermanito Komaniso, que significa mátalo también. Esto ya, ¿cómo van los abuelos en Zambia, eh? Sí, no, pero es como cuando hay nombres de estos que la gente dice que son nombres de gente guapa, ¿no? Que si tú te llamas Gael o te llamas Martina y luego eres Feucho, pues vas a tener siempre, ¿no? Ya te condena un poco. Son nombres que asociamos con gente, con modelos, con actores o con lo que sea. Y si luego sales Feucho, pues tienes eso, arrastras, ¿no? Pues esto es al revés, ¿no? Cuando te llaman Tumba o algo así, o Mátalo, y luego eres una persona medio funcional, pues claro, tu teoría esta, ¿no? De no esperar mucho y luego resulta que puedes acabar llegando lejos. Hay una rendija a la esperanza, porque bueno, también se encontró con ejemplos contrarios, o sea, que le pillan en un buen día al abuelo o al jefe de la familia, y, por ejemplo, conoció a niños llamados Chikondi, que es amor, o Daliso, que significa bendiciones. Pero aquí explicaban también que, bueno, esto es porque en la cultura africana existe la tendencia de nombrar a los niños según las circunstancias de su nacimiento, y que, claro, el que tiene buena suerte, que nace en un momento, ¿no?, alegre, pues luego lo cuenta y queda muy bonito, pero los demás, pues, desafortunados. Y el caso es que ahora, cuando pasa un tiempo, esos niños que crecen, pues algunos recurren al cristianismo, y al bautizarse pueden cambiarse de nombre, Javier, ¿no? Y en lugar de llamarse Mátalo también, se pueden llamar José, ¿no? O cosas así. Y de hecho, el caso, aquí cuentan el testimonio del pequeño Mulangani, que significaba el que debe ser castigado, que iba a bautizarse y decía que su nuevo nombre será Emanuel, que significa que Dios está conmigo, ¿no? Qué bonita parábola, bonito cuento navideño en Zambia.
¿no? Pero bueno, no sé si tengo un nuevo hijo ya, mi padre ordené llamarlo que no vaya a extraescolares, ¿no? Menos extraescolares, ¿no? Esas cosas. Nunca... Creo que viendo tu trayectoria de nombres de libros, el que tendría que tú lo llamarías a tu cuarto hijo, le llamarías otro Ballester, ¿no? Otro niño de fútbol, ¿no? Otro niño de fútbol, otro. El cuarto, le llamarías el cuarto. O Tangana García Siñeriz, ¿no? Tangana García Siñeriz. Aquí hay que contar una interioridad, una intimidad, que cuando, bueno, una intimidad relativa, pero cuando sacamos el podcast en clave de humor o en clave de homenaje a los planetas, al segundo capítulo, al segundo episodio, lo llamamos segundo capítulo, ¿no? Segundo episodio, segundo capítulo, ¿no? Segundo episodio, ¿no? Segundo episodio. Y que era como un poco segundo premio de los planetas o una declaración de intenciones, ¿no? Y nos llamaron desde el Libro porque pensaban que se había puesto como por error el nombre, que se había puesto por... Sí, o que había salido así, ¿no? O que era una tontería de las nuestras, ¿no? Sí. O que ya al segundo episodio ya habíamos renunciado a pensar en un título para... la creatividad. Sí, Javier. No sé, Javier. Y, oye, hemos hablado de propósitos de Año Nuevo, pero planes para el 2026, ¿tienes alguno que quieras destacar? Bueno, además de ir a salvar la cultura occidental al Parlamento Europeo, que ya lo comentaste. Ah, sí, eso es mi labor de enero. Sí. No sé si tienes algo más ambicioso. ¿Algo previsto para febrero? No. ¿Te puedes salvar accidente en Estrasburgo? No tengo. Voy improvisando, Enrique, no hago planes. Yo es que en una de estas reuniones en las que tengo que imponer mis argumentos inventados, ¿no? Para defender mi admiración sobre algunos futbolistas, terminamos hablando el otro día del barco ochentero. ¿Sabes lo que es el barco ochentero? No. El barco ochentero es un barco ochentero, un crucero que ya lleva varias ediciones, ¿no? En el que miles de personas se reúnen en alta mar y, además de hacer fiestas de disfraces y fiestas temáticas, hay conciertos de artistas de los años 80 en España, ¿sabes? El barco ochentero. O sea, da como para historia de terror, ¿eh? O sea, para una novela negra. Claro, eso, que invita un asesinato en un barco ochentero. Es que sí, un poco David Foster Wallace también, ¿no? Pero, sí. Claro, yo dije esto, yo pensé, me pido una excedencia en el trabajo, se lo propongo a nuestros amigos de Libros del Cao, ¿no? De la editorial, y me envían allí a escribir un libro, ¿no? Del barco ochentero. O sea, no lo descarto. Y aquí hubo división de opiniones, ¿no? En la mesa. Había quien veía un planazo, todo esto, ¿no? Ir a ver pues conciertos actúa Bernardo de los Refrescos, Javier Ojeda, la banda del Capitán Inhumano, que creo que es una mezcla de Los Inhumanos y la banda del Capitán Canalla, uno de No me pises que llevo chaclas, Tennessee, Cómplices, OBK, la Orquesta Mondragón, Seguridad Social, Alejo Stiepel de Tequila. Bueno, cada año van cambiando un poco, ¿no? el cartel, y había quien pensaba que aquello lo hacen en alta mar para que la gente no pueda huir, no pueda lanzarse del barco. Pues había como dos corrientes de pensamiento. Yo respeto ambas, ¿no? En este momento respeto ambas. También estuvimos un rato ponían fotos de anteriores ediciones y vimos de disfraces, ¿no? Con temática así un poco ochentera, ¿no? Y a raíz de esto se nos ocurrió una idea de negocio, Javier, que es lo que te quería comentar. El barco noventero. Además de pedirte si venías conmigo, ¿no? Al barco ochentero. El barco noventero, Javier, me has leído la mente, pero no sería con grupos de música de los años 90, Javier. Sería un barco... Con series, televisión. No, sería un crucero
en el que irían futbolistas Ya, también lo de estaba los pensando. años 90. O sea, que no tienen ni que actuar ni nada de eso, pero tú vas ahí a la piscina del barco, del crucero, y ves ahí a Dani Bouzas, por ejemplo, ¿no? Dice, mira, Dani Bouzas, tal. Joder, qué maravilla, qué maravilla. O O sea, una conga con el Tren Valencia, claro, el Chucho Solana, Con- ¿no? Chucho Solana. con el Chucho Solana. Bueno, Chucho Solana creo que trabaja en el Real Madrid. Ah, Chucho sí. Solana. Pues sería Sí, sí. más difícil, pero decirle, Chucho Solana, ¿tú qué gol prefieres de la final de la Recopa? ¿No? ¿El gol de Snyder o el gol de Najim? ¿No eras el gran infravalorado de aquel equipo, Chucho Solana? Sí, eso, habría actividades, ¿no? En el barco, como precisamente marcar el gol de Najim. Sí. Najim. Ah, qué buena esa. Najim. Sí. Manjarín, el típico manjarín, ¿no? El típico. Un poco de teoría y práctica, ¿no? Un poco de teoría de conceptos de los 90. Todo esto que hacíamos aquí, ¿no? Hacer el 11 de grandotes, ¿no? Eso correría a cargo de Tocornal, estaría Tocornal. Fiesta vintage, ¿no? Como en plan, siempre hay una fiesta de gala, ¿no? En estos cruceros. Sí. Pues fiesta gala, la fiesta de gala sería llevar con una camiseta vintage, ¿no? De tu equipo, del Compostela de repente, ¿no? Sí. Uno con el Compostela Scurris, ¿no? O sea, la marca esa, o Scurris, ¿no? Esta de latas de conserva, esa sería muy cotizada. Claro. A mí se me ocurre también llevar que también sería apto para niños, esto. A diferencia del barco ochentero en el que no he visto ningún niño, no sé si por qué. Pero podrías llevar, porque llevaríamos a la mascota de la liga de los 90, esa que era un Goli, se llamaba, era un perro, Sí. parece. Sí, ¿no? sí, maravilla. Y llevaríamos a Goli y a Oli, ¿no? Para que se conocieran. Sí. Goli y Oli. El Mr. Julen Guerrero, ¿no? Al pasajero más guapo, ¿no? Que va a bordo, ¿no? A los tres, para que no hubiera peleas. Sí, pues un poco así, ¿no? Habría fiesta de camisetas holgadas, ¿no? Miss camiseta holgada, ¿no? Podría ser. Miss camiseta holgada. Y bueno, pues un montón de actividades que no tiene tiempo de desarrollar, ¿no? Pero como idea... No, pero está ahí, se hace solo eso, Enrique. Incluso, esto para convencer a la liga de fútbol que nos apoye, podría el crucero tener el destino Miami, ¿no? Sí. Que a falta de partido de la liga en Miami, pues podría llegar el barco noventero con Ricardo Bango, ¿no? Pierluigi Cherubino, Cañas, ¿no? Pedro José, con los extremeños, ¿no? Podría ser con los extremeños que fueron a conquistar América, que ahora fuera un poco ahí, no sé si era Cortés, ¿no? Cortés se llamaba uno de Extremadura, ¿no? Un poco eso así. No podría venir el Mono Montoya porque hundiría el barco, ¿no? Que bajaba con todos los equipos. Sí, porque bajó tres veces seguidas, ¿no? Pero lo demás, más o menos. Lotina tampoco. No, Lotina no. Vas a Bilbaso, sí, ¿no? Porque un poco también había que buscar puentes, ¿no? Entre América y España, ¿no? Puljubasic y gente así, Javier. Basualdo, ¿te acuerdas de Basualdo? Sí, Basualdo. Ah, bueno. Sí. Ya llegó veterano, pero Duré. Sí, y habría pantallas con los mejores goles de Grada Cero. ¿Te acuerdas de Grada Cero? Ese programa que presentaba Iñaki Cano con las mejores paradas y mejores goles. O solo goles también. Gente probando las azos, ¿no? Y luego habría podcast en directo, ¿no? Estarían ahí los del Bigote de Abadía, estarían los de Codro Magazine, los de, por supuesto, Libero. Claro, Libero. Sí, Libero importante. Sí. Libero que no se olvide. Que de hecho. Pero también estaría nuestros amigos de Saber y Empatar. Mucha gente. Sí, de hecho es que hay una cuenta de. Se llama Colección de Goles, creo, en YouTube. O Goles de la Liga, o algo así. Sí. Había uno muy bueno que se llama Fútbol Retro también. Sí, pero estos suben solo de cada jornada los goles. O sea, solo los goles. No son ni resúmenes ni nada, son los goles. Y hace poco, yo de vez en cuando entro para ver que van actualizando, qué jornadas hay. Y vi, creo que la temporada 2000, por ahí, un gol de estrategia del Depor que era impresionante. O sea,
dejaba al conocido gol de Zanetti o el de Thomas Brolin, ¿no? En mundiales, lo dejaba en un juego de niños. O sea, Sí. era una falta un poco 3/4 que empezaban a tirar paredes hasta plantar a uno que fue Víctor Sánchez del Amo delante del portero. O sea, un golazo era un partido así, no sé, un Alavés Depor o algo así, que lo buscaré y te lo enviaré. Y luego de esta cuenta, ya lo he dicho muchas veces, bueno, Paco Bullo tendría que venir, ¿no? Un poco. Sí. Pero para poner todo goles encajados por Paco Bullo. Porque hay en esta cuenta, como solo hay goles, pues Paco Bullo de vez en cuando... Y también envejece muy mal los vídeos de Casillas en los balones, los goles que le meten en Madrid, o sea, salidas por alto, cosas así, que dices, Sí. no está envejeciendo muy bien el recuerdo ese, ¿no? De los porteros que ya hemos dicho alguna vez que, claro, no lucen mucho en unos resúmenes de goles, ¿no? No, nunca. De la liga. Pero ¿qué dices? No eran goles que no eran inalcanzables, ¿no? Inevitables. No. Pero, entonces yo creo que no sé si los porteros querrán venir al crucero, ¿cómo era? Al barco noventero. Barco noventero. Ero. Podríamos llevar a Joan Gaspart también, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes qué? Esto dijo un amigo madridista, dijo, yo llevaría a Joan Gaspart, lo emborracharía ahí, ¿no? Si hay un casino en el crucero o algo así, y cuando ya esté en ese momento que dice la verdad, grabarle, ¿no? Preguntarle por Negreira y grabar lo que diga. No, a Gaspar tendría que hacer otra vez ese baño que se dio en el Támesis cuando ganó la Copa Europa con un pantalón del Barça, sí. el torso descubierto y un crucifijo. Eso es impresionante, esa imagen de Gaspar que tengo grabada a fuego. A lo mejor... y que se bañara ahí en alta mar así todos animando, venga Gaspar, tírate una voltereta desde cubierta. Sí. Lendoiro Sí. ¿no? Lendoiro contando historias de fichajes, historias de cómo cómo convencieron a Bebeto, cómo convenció hasta las 2 de la mañana en el restaurante este mítico para traer a no sé quién. Sí. También sí podía ser muy útil si se estropean los datáfonos, ¿no? del barco noventero. Yo creo que el Lendoiro siempre lleva efectivo. Sí, no, ahí todo tiene que ser en efectivo, ahí no... Sí, ahí... entonces, esto te lo conté este verano que fui a fiestas de mi pueblo y no había... En mi pueblo no había datáfono en la comisión de fiestas, ¿no? Ahí en la barra, no sé qué, y no hay cajeros automáticos, es un pueblo muy pequeño. Y yo fui, vamos, con 5 euros en el bolsillo, como mucho. Y ya después de saquear el bolso de mi mujer y el de mi madre, ya me quedé sin dinero en la madrugada y apareció mi padre de repente, como una epifanía, a las 4 de la mañana. Y le dije, papá, ¿llevas dinero? Y se sacó del bolsillo, de repente, no dice nada, saca del bolsillo un fajo de billetes, que digo, que yo pensé, ¿es mi padre o es Lendoiro? ¿No? Pero solo lo pensé porque ya tengo una edad en la que sé aceptar dinero sin hacer preguntas, ¿no? En este caso, sí. Mi padre podría venir al barco noventero también, sí. Sí, siempre, cómo no. Ballester padre tiene que estar siempre metido ahí. Sí. Bueno, tendría que quedar con los hijos, con los nietos a los que no ha puesto nombre, ¿no? A los que no ha puesto nombre. Pero no sé, Javier, no sé para si... acabar, Enrique, para acabar te quería comentar que quizá una de las sensaciones de revelaciones de la Copa África está siendo un jugador del que yo ya había avisado, Enrique. Africopa te refieres, ¿no? Africopa. Yo ya había avisado, Enrique, y en esto fui como un poco como tú, ¿no? Que hay una historia ya mítica aquí del podcast que tú cuentas que una vez en un bar un señor mayor que ya en mi cabeza se ha ido formando como esta especie de mezcla entre Roberto Sediño y parroquiano de bar al que nadie parece escuchar pero que dice las verdades que nadie quiere oír. Ya, un señor mayor que tendría en ese momento la edad que tenemos nosotros. Bueno, sí, pues en mi cabeza es como un tipo
que apartado de la sociedad, por decir verdades incómodas, pero que eran, no por ello dejaban de ser ciertas, ¿no? Y este señor en un bar de Castellón, una noche oscura, te dijo, quédate con 3 nombres, Enrique, los que van a dominar el fútbol en los siguientes lustros. Sí, sí. Te dijo Luka Modric, Mesut Özil y Marco Marín, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, un índice de acierto que ya quisieran las direcciones deportivas de los mejores clubes del mundo. Estamos hablando de antes de... Sería 2007, por ahí. Antes de Eurocopa de 2008, seguro. Es perfecta porque es una leyenda, en el caso de Modric, un jugador de culto para románticos como Mesut Özil y esa promesa, ese what if que fue Marco Marín, ¿no? O sea, tienes 3 distintos tipos de jugadores en esas predicciones, pero que las 3 te permite tirarte el pisto, ¿sabes? De yo sé de esto. Puedes decir, no, Marco Marín era muy bueno hasta que lo operaron en apendicitis y la gente se calla. Se calla, sí, algo pasó ahí, ¿no? Pero en las métricas de éxito de regates, ¿no? Sí. En la Bundesliga estaba top 3, ¿no? Sí, y pues hay un nombre que está brillando, que yo ya había avisado, que es Carlos Baleba, centrocampista del Brighton. A mí no me habías avisado, a mí. De la selección de Camerún. Pues yo se lo estoy diciendo a todo el mundo porque hace unos meses un amigo, un conocido, una persona querida, que trabaja en el mundo del fútbol y le va bien, me dijo, te dejo el nombre del jugador al que le haría falta el Madrid. Carlos Baleba del Brighton. Primera vez que he escuchado este nombre, pero Carlos Baleba era, o sea, a mí Carlos Baleba. Ya ese nombre te cautivó. Y esa jornada había un Brighton-Manchester City. Me lo puse y efectivamente me gustó Carlos Baleba muchísimo. Entonces voy diciéndolo por ahí. Siempre que puedo, como dices tú, para ganar discusiones de fútbol, digo, ¿qué Zubimendi? ¿Qué? Ya, estas son cosas muy mainstream. Carlos Baleba. Y todo el mundo se queda como si yo, o sea, como si de repente hubiera abierto un portal a otra dimensión, Enrique. Cayó muchas bocas. Ahora me da miedo que Carlos Baleba se vuelva mainstream. Yo ser el que iba a ver a Carlos Baleba cuando no era tan conocido, ¿no? El que tenía la primera maqueta de Carlos Baleba era yo. Te dicen Baleba, ¿no? Carlos Baleba. Sí. Baleba. Y me dijo, y no se quedó ahí, mi amigo. Me dijo, las bestias de la década son Penders. Apunta ese nombre, Enrique. Penders. Apunto. ¿Ahora qué? Penders, que es el portero belga del Genk, que luego fichó el Chelsea y ahora está cedido en el Estrasburgo. Sí, me voy a comprar cuando vaya a Estrasburgo este mes me voy a comprar la camiseta de Panicelli y de Penders. O sea, que Penders parte como va a la misma dirección que Courtois, ¿no? O sea, del Genk, fichado por el Chelsea y cedido en otro equipo. ¿Y Hausen también? Nuno, Baleba, Vitinha, Pedri, Lamine, Estebao, Vinicius y Mbappé. Me dijo, está ahí ya, pero cuando te un poco mezcla, Mbappé ya tendría un mundial cuando te lo dijo, ¿no? Sí. Pero me dijo, estas son las bestias que van a dominar la década. Sí. Carlos Baleba. Carlos Num Cuoma Baleba. Bueno, también te puedes comprar la camiseta de Baleba en Estrasburgo. O sea, realmente la pides por internet, ¿no? O sea, pues, ahora, y el otro día ya tuiteó Quintana sobre Baleba. Y ya digo, ya ya voy a perder esta oportunidad de ser yo el que descubrió a Baleba. Sí, hombre, pues Juan el Brighton, Baleba. Sí. A diferencia. No lo había dicho en el Brighton. Sí, lo habías dicho, pero decir que no es el Rayo Vallecano a la hora de vender. No, ya. Pero el Brighton, la verdad es ese equipo que también, como tú has dicho antes, ¿no? De equipos que yo recomendaría a mi representado fichar. El Brighton revaloriza a todos los jugadores, ¿no? Y la más son jugadores de ese paso intermedio que molan mucho, ¿no? McAllister, Cucurella, Mitoma, ¿no? Caicedo, jugador japonés que está... Caicedo, que también es otro jugador que estaba la gente motivadísima con él y que está jugando ahora en el Chelsea bastante. Es que Brighton es uno de los pioneros de empleo de Big Data y esas cosas, ¿no? Entonces,
Entonces, sí. Acaba una pasta increíble en el mercado. Así que Baleba, ¿no? Pero ¿qué perfil es exactamente? Es que estoy viendo que jugó contra Mozambique, Camerún. No podía Camerún con Mozambique, lo quitaron al descanso y acabó ganando Camerún. No sé si esto... Esa es el ventajismo de los que no... Pero mira los datos de su recuperación estas pérdidas antes del descanso, Enrique. Ah, vale. Entonces sí. Bueno, es joven, Baleba, 21 años, ¿eh? Debutó siendo adolescente con el Lille en primera francesa. Ya voy a empezar a decirlo de Baleba como si fuera mi descubrimiento, Javier. Sí, hay que hacerlo así. Esto va de... Con permiso, ¿no? Esto va de... Damos permiso a nuestros oyentes también, ¿no? Que se apropien el descubrimiento de Baleba. Y mucha presión. Hubo un tiempo que el Barça estuvo a punto de fichar a... ¿no? Que comparaban con Xavi. Ah, ¿no? Sí. Que había jugado en Francia también, ¿no? ¿No era Seri, se llamaba algo así? Sí, Seri. Claro, es que estuvo buscando un tiempo, era Artur Melo, que era el Xavi brasileño, ¿no? Sí. Y sí, aquí hay una pieza de... Así juega Seri, el Xavi africano. Sí, que juega en el Niza, me acuerdo, yo creo, en esa época. El Niza de Balotelli, quizá. Sí, hay jugadores de estos que tuvieron su, ¿verdad? Su momento de moda, de éxito, y que luego no dieron ese paso o no se consumó, pero siempre se queda en un... ¿Qué hubiera pasado si, no? También ¿qué hubiera pasado Seri, no? En vez de... Tiene 34 años. Seri. También podía ser un barco, ¿no? Podríamos hacer un barco con este tipo de, ¿no? De fichajes que nos hicieron. Un barco. Un barco como de jugadores que tú estás en ese barco, ¿no? De jugadores literalmente, ¿no? Llenar el barco de jugadores que tú has defendido, ¿no? Sí. Según Wikipedia juegan en el Maribor, sí. Eslovenia, Seri. Y bueno, al final no vino al Barça, se fue al Fulham, estuvo cedido en el Galatasaray, en el Girondins de Burdeos, jugó en el Hull, se fue a Arabia Saudí también un tiempo a jugar. Hay jugadores de estos que... ¿Te acuerdas también de Krychowiak, que lo partió con el Sevilla, campeón de la UEFA, con Emery, le ficha a Emery para el PSG y nunca más supimos de Krychowiak? Y otro día es que me lo encontré en un documental en Netflix. Digo, ¿quién ha hecho un documental sobre Krychowiak? Y ahí estaba. Sí. Es verdad que sí, vi que había un documental de Krychowiak. Polaco. Pero no. Pero el Sevilla dio buen rendimiento, ¿eh? Sí, pero que es un poco... hay jugadores de estos que, digamos, en una temporada y media... no es que sean one hit wonders, porque de repente les ves en muchos sitios. Me acuerdo también de Poulsen en el Sevilla, ¿te acuerdas? Del danés Poulsen, que luego se fue al Milan y tampoco supimos nada más de él. Sí, misterios. Pues bueno, muchos cruceros veo. Salió aquí con mucha idea de negocio para 2026, Javier. Y más que irán surgiendo durante el año, porque seguiremos charlando. Ya la próxima vez ya con jornada de liga. Hay liga este fin de semana en España, como has comentado, ya la ha habido en otras ligas europeas estos días, pero bueno, ya apetece un poco, ¿no? Incluso ver ahí algún partido. Te puedo decir, Enrique, que se me acaba de ocurrir también otro jugador que para mí fue... alguna vez hemos hablado de esto, ¿no? Jugadores que tú has visto no muchas veces, pero te enamoras de ellos. ¿Y sabes qué jugador danés a mí me flipaba que también jugó en el Sevilla? ¿Danés que jugó en el Sevilla? ¿Kjaer? No, creo que jugó en el Sevilla, de hecho. Sí, seguro. Crondelli, Enrique. Ah, sí, Crondelli. Me flipaba Crondelli. Crondelli tiene como nombre de enfermedad, ¿verdad? Crondelli, el síndrome de Crondelli. Sí, decían que era el Luka Modric de los pobres, decían, ¿no? Está en el Celta y eso. Para mí en el Celta me parecía un jugador inteligentísimo, con clase. Luego estuvo en el Sevilla y luego creo que se fue a acabar en el Depor, creo. Era súper dinámico. Era una maquinita, 2 perfiles. A mí me gustaba mucho Crondelli. Pero ¿quieres que mire rápidamente dónde está? Crondelli está retiradísimo. No, pero yo qué sé, si dedica a estar en un barco, en el barco 2000ero.
Es de mi quinta, Crondelli, 42 años. Pero jugó en el Depor también, no lo recordaba. Sí, te lo acabo de decir, que yo creo que acabó en el Depor. Sí. Pero, pues nada, Enrique. Bueno, investigaré qué ha sido de la vida de Crondelli, ¿vale? Y volvemos a hablar en un par de días. Un abrazo enorme a ti, a nuestros oyentes y a los futuros integrantes del barco noventero. Un abrazo.